Ok, entonces vamos acá a microdatos del INEI. Vamos a consulta por encuestas y busquemos censo agropecuario. Censo agropecuario, Censo Nacional Agropecuario. La famosa Cenagro. La Cenagro, lamentablemente, solamente se ha levantado un año, que es el 2012, pero a pesar que se ha levantado solamente una vez, es un censo muy utilizado porque es muy completo, tiene un montón de información y se puede hacer mucha investigación con esa, a pesar de que ya tiene 11 años de antigüedad, ¿no? Ya son 11 años desde que se realizó, pero a pesar de eso se sigue utilizando porque ha sido muy buena. ¿Por qué no se ha vuelto a realizar? Porque en realidad es muy costosa. Hay que ir a encuestar a cada uno de los productores agropecuarios. Y cuando hablamos de productores agropecuarios, no estamos hablando de empresas, bueno, también empresas, ¿no? Pero la mayoría son familias rurales. Cada familia rural termina siendo en realidad una unidad productiva. Entonces hay que encuestar a todas las unidades productivas que son familias, a todas las empresas que producen algún tipo de alimento agropecuario o algún tipo de alimento de carnes o algo así. Es muy, pero muy difícil hacerlo. Por eso que se ha hecho solo una vez. Acá ven que está separado por departamentos. Por ejemplo, vayamos Cusco. En Cusco nos damos cuenta que hay un montón de módulos y que se puede descargar en formato SPSS y en formato DBF. Formato SPSS es un formato que utilizan más los antropólogos, politólogos, sociólogos. Los economistas no utilizamos mucho SPSS. Y formato DBF, que es un formato de texto. Podemos descargar cualquiera de los dos, ustedes deciden. Yo recomendaría descargar en formato SPSS. ¿Por qué? Porque el formato DBF a veces cuando se convierte a Stata o se convierte a otro tipo de formato pierde los labels. ¿Qué eran los labels? Vamos a abrir un ratito una base de datos cualquiera. Y los labels eran las descripciones de las variables, ¿no? Esta etiqueta, la variable se llama año, pero la etiqueta es año. La variable se llama CCDI, pero el label es código de distrito. Estos labels o etiquetas se pierden cuando lo descargo en DBF. Cuando lo descargo en SPSS no se pierde. Entonces, lo recomendable es descargarlo en SPSS. Como se dan cuenta, acá hay información amplia y está ordenada, a mi parecer, de forma muy mala. Por ejemplo, acá dice preguntas. Este es el módulo REC 01, que va de pregunta 1 de la carátula hasta la pregunta 22 del capítulo 3, página 1. El siguiente módulo es el módulo REC 01A, que va de la pregunta 23 del capítulo 3 a la página 2. El siguiente se llama REC 02, que es de la pregunta 24 hasta la pregunta 35 del capítulo 4 de la página 3. Muy, pero muy mal ordenado. Pero, bueno, así está ordenado. Vamos a ver, vamos a descargar algunos de ellos, pero antes vamos a documentación. Acá busquemos el censo agropecuario, el único año que existe. Y acá veamos lo primero que siempre tenemos que ver en las encuestas o censos, que es la ficha técnica. Abrimos y dice, base de datos del censo del 2012. Uy, perdón, esto es otra cosa. Ya, dice, se han encuestado o se han censado a 2.260.973 unidades agropecuarias, que la mayoría son familias que producen alimentos o crían animales, que corresponde a 24 departamentos
y a la provincia del Callao. ¿Qué más? Veamos, ¿qué más? Acá lo dice. El módulo REC 01 incluye todo esto. Características del productor, características de la unidad agropecuaria. El REC 01 recoge información sobre las parcelas de que trabaja o conduce en otros distritos. REC 02, cómo usa la tierra. El REC 02A, datos adicionales de la parcela. REC 02B, árboles frutales que tienen forma dispersa. REC 03, siembras realizadas en la unidad agropecuaria. REC 04, tipo de riego, principales técnicas o prácticas agrícolas. Uso de energía eléctrica, mecánica y animal. REC 04A, existencia de ganado, aves, otros animales y colmenas. REC 04B, principales prácticas agropecuarias, asociatividad y apreciaciones del productor. REC 05, características del hogar del productor. REC 05A, características del hogar del productor, segunda parte o continuación. Ya. Y acá me da un resumen del tamaño de archivos de cada uno de los 25 departamentos. Y ya está. Cerramos eso. Quiero ver el cuestionario. Vamos a buscar el cuestionario. Ahí dice cédula censal. Vamos a ver si se refiere al cuestionario. Y sí es el cuestionario, ¿no? Con esta ficha es con la que llega el personal del INEI a cada uno de a cada una de las unidades agropecuarias. Como se dan cuenta, es un poquito extenso. Esta es la carátula, donde se pide ubicación geográfica, los nombres o razón social de la unidad productiva, tipo de vivienda, puerta, en qué centro poblado, distrito, provincia, y acá un montón de preguntas. No vamos a entrar en detalle a las preguntas, vamos a utilizar solamente un par de módulos. ¿Por qué? Porque como es un censo especializado, sé que muy pocos lo van a utilizar. No es como la ENAU, que sé que el 75% de ustedes lo va a utilizar en algún momento, porque es una encuesta que tiene un montón de tópicos, de temas. Pero este censo agropecuario sé que muy pocos lo van a utilizar, porque muy pocos se van a interesar en temas agrarios o rurales. Así que no vamos a pasar mucho tiempo con esto, ¿no? Vayamos de frente al do file, que les he puesto, que se llama sesión 19. Y veamos que vamos a utilizar solamente algunos módulos. Lo primero, el primer módulo que es REC 01. Descarguemos para Cusco. Ya vamos a consultar encuesta, censo agropecuario, año 2012, Cusco. Este es el REC 01, lo descargo en SPSS. Y lo primero que tengo que hacer es transformarlo a Stata, ¿no? Como no está en formato Stata, entonces lo transformo. Acá está en formato SPSS, lo jalo. Yo tengo SPSS, así que lo podría abrir en ese programa, pero a mí nunca me ha convencido trabajar en SPSS porque tiene muchas limitaciones para hacer econometría, pero sé que para los sociólogos, antropólogos, eh, se les hace mucho más intuitivo trabajar en esto, ¿ya? Pues hay varias formas. Por ejemplo, a ver, veamos, ¿cómo lo transformo a Stata? Una forma, bueno, no lo he abierto.
Una forma es utilizar convertores, pero ya pasó de moda eso. Otra forma es de frente acá. Acá les he puesto importar base de datos y dice, vamos a sacarle estos asteriscos. Hay un comando que se llama import SAP. ¿Ya? Ese comando usualmente no está instalado en Stata, así que lo debería buscar. Y acá me dice, acá está. Import SAP es un módulo para convertir archivos SPSS a Stat. Entonces, ¿cómo lo instalo? Con SSC install import SAP. Ya está, lo instaló. Y luego, lo único que tengo que poner es import SAP y poner el nombre de el archivo SPSS que quiero utilizar. Entonces, acá pongo, le voy a decir, bueno, voy a poner mi directorio primero, ¿no? Directorio, sección, y así, acá lo está transformando. Ah, bueno, acá me está saliendo ese problema porque mi R creo que está dañado. Vamos a ver si me hace caso ahora. Ese comando que les mandé es un comando que llama a un codiguito R. Ese codiguito R está corriendo acá, está ejecutándose. Si no tienen R en sus computadoras, probablemente no corra del todo bien. En mi caso, mi R me está trayendo problemas hace días, así que probablemente no termine de correr. Pero esperemos que sí. Ahora sí pudo. Ya lo convirtió. Entonces, cuando lo convirtió, yo voy a mi carpeta y acá, este era el que descargué y ahora he creado uno con el mismo nombre que está acá, ¿no? Listo. Y eso lo deberían hacer con todas las carpetas que ustedes descargan de la Senado. Por eso acá les puse un loop. Si tienen un montón de módulos de la Senado que quieren convertir a Stata, entonces utilizan ese loop, ¿no? Acá ponen, para cada X que puede tomar estos valores, es decir, esos nombres de módulos, impórtalo y luego cámbiale el nombre a minúscula y guárdalo. Ya está. Porque acá he puesto rename asterisco coma lower por lo siguiente. Una cosita que sucede con la Cenagro es que sus nombres están en mayúscula. Si se dan cuenta, los nombres de, de las variables están en mayúscula, pero en algunos módulos se equivocan y lo ponen en minúscula. Entonces, para homogenizar, le estoy diciendo, cámbiale el nombre a todas las variables y ponlas en minúscula. Lower significa o quiere decir en Stata minúscula. Cuando corro esto, lo que está haciendo es estos nombres que están en mayúscula los cambia a minúscula. Solamente por eso. Entonces les dejo esto para que ustedes descarguen cada uno de los módulos y lo conviertan a Stata y lo pongan sus nombres de variables en minúscula. Pero para evitarnos todo eso, yo en Paideia ya les puse los archivos transformados en Stata. Así que acá en base de datos sesión 19 ya tienen algunos módulos de la Cenagro convertidos a formato Stata. Listo. Pero ya saben cómo convertirlo
en caso ustedes quieran descargar más módulos. Entonces vamos a utilizar la Cenagro módulo Rec 01. Abro. Y acá veo lo siguiente. ¿A nivel de qué está esto? Veamos. Cada fila está a nivel de unidad agropecuaria. El identificador acá, P008, es el código de la unidad agropecuaria. Y la mayoría de módulos de la Cenagro están a nivel de unidad agropecuaria. Es decir, cada fila es una empresa, una familia, un grupo de familias, pero que en conjunto se dedican a producir. Entonces, eso es. Eh, veamos. Hay otros módulos que van a estar a nivel de personas, otros a nivel de parcelas, otro a nivel de cultivos y cosechas. O sea, la Cenagro es un poquito complicada por eso, porque hay algunos que están a nivel de cosechas, cultivos, parcelas, y vamos a ver un reto que es bien complicado, ¿no? En este caso, este módulo Rec 01 está a nivel de unidades agropecuarias. Vamos a crear un identificador que sea IDUA, que es el identificador de la unidad agropecuaria. Acá me falta ponerle el rename Laura, para que todo lo convierta a minúscula. Ahora sí. Ok, entonces, si me doy cuenta, ha creado acá una variable IDUA, que es el código general de cada unidad agropecuaria. Y voy a hacer un tabulate de algunas variables. Veamos, acá. La variable WP111 es el sexo del productor o del que toma las decisiones dentro de la unidad agropecuaria, ¿no? Si es una familia, el que toma las decisiones es el jefe de hogar, que sería el jefe de la producción, que puede ser hombre, puede ser mujer. Veamos si acá estamos separando la información de algunas variables. Por ejemplo, ¿qué es P019? Jalar esto. P019. El productor o jefe de producción sabe leer y escribir. P02001. ¿Cuál es la superficie total que produce? P0, perdón, no, perdón, P019 era cuántas parcelas o chacras trabaja en este distrito, ¿no? Entonces, si agarramos en general a toda la población, a todas las unidades productivas, en promedio, cada unidad productiva trabaja 2,69 parcelas. En general, en promedio, cada unidad productiva eh, trabaja 3,13 hectáreas. Ese debe estar en hectáreas. Vamos a ver, está en hectáreas. ¿No? Sí, está en hectáreas. ¿Qué más? Bastante, ¿no? 6,3 hectáreas. W sub 1 es superficie total de parcelas que conduce y trabaja en el distrito. De 300A, superficie agrícola de tierras de cultivo, ¿no? Recuerden que esto puede ser unidades agropecuarias que producen cultivos o que también crían animales. Así que hay una parte que va a ser para cultivos, otra parte va a ser simplemente para animales, otra parte quizás para almacenamiento, ¿no? Por eso que hay esa separación. Lo importante en esto es que quiero que se den cuenta que está a nivel de unidades productivas. Lo vamos a guardar un ratito para ir a otro, que es el REC 2.
rec02. Abramos este y lo primero que quiero observar es a qué corresponde cada fila, cuál es el nivel de agregación. Acá voy. Fila 1, ¿qué hay? Hay P001, que es departamento, provincia, distrito, número de sección, unidades agropecuaria, número de cédula, número de parcela, número de orden de cultivo. ¿Qué es? Veamos. En este caso, está un poquito difícil, ¿no? Acá me dice número de parcela y acá número de orden de cultivo. Y acá me dice código. Esta base de datos está a nivel de cultivo. ¿Qué quiere decir? Esta fila es el cultivo 1 de la parcela esta, de la unidad productiva 1, que está en el distrito 1 de la provincia 1 del departamento 22. Esta fila es el cultivo 2 de la parcela de este código de la unidad productiva 1, que está en el distrito 1 de la provincia 1 del departamento 22. Entonces, ¿qué es cultivo? Cultivo se refiere a, no sé, papa, zanahoria, hortalizas, camote. Acá me está diciendo, veamos, este cultivo 1, que ahorita no sé qué es, pero supongamos que es papa. Este cultivo de papa que realiza esta unidad productiva que está en ese departamento, distrito, provincia, eh, tiene una superficie de esto. Perdón, esta superficie 25, 3 hectáreas. En 3 hectáreas, esta unidad productiva produce este cultivo. 4 hectáreas produce este cultivo. 1 hectárea produce este cultivo. 1 hectárea produce este cultivo. Veamos, yo selecciono todo esto. Esas 8 filas que he seleccionado es una sola unidad productiva. Es decir, es una sola familia, ¿no? Supongamos que es una familia. Estas 8 filas son una familia o unidad productiva que se dedica a producir diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, vamos a ver acá. Supongamos que este es papa, ¿ya? Cultiva papa en 3 hectáreas. ¿Cómo lo riega? Con secano. ¿Para qué lo cultiva? Para venta. El otro cultivo 2, 4 hectáreas, también con secano, pero esto lo dedica solamente para alimento de animales. Debe ser algo así como pasto, ¿no? En 4 hectáreas cultiva pasto para alimento para los animales. En 1 hectárea cultiva este producto, pero eso es para el autoconsumo. En esta otra hectárea cultiva este producto y también para autoconsumo. Si queremos saber a qué se refiere este 1, 2, 3, 4, qué es cada uno de esos, ¿es papa, camote, qué cosa? Lo que vamos a tener que hacer es buscar este código de acá. Este código es el código de cultivo. Pues 1203 se va a referir a un cultivo en particular, 1434 a un cultivo en particular, que vamos a ver en un rato dónde están esos códigos. Probablemente debe estar por acá. Veamos. ¿Dónde está acá? Vayamos. Vamos a descargarlo en un rato, ¿ya? Censo. Sí,
Entonces, mientras va descargando, el primer módulo que descargamos estaba a nivel de unidades productivas. El segundo módulo que descargamos estaba a nivel de cultivos. Entonces, si yo quisiera hacer un merge entre esos dos módulos, debería utilizar un merge 1M, ¿no? Vamos a ver. Déjenme regresar un rato. Si yo quiero hacer merge entre el primer módulo que abrí con el segundo módulo, sé que el primer módulo está a nivel de unidades productivas, el segundo módulo está a nivel de cultivos. Entonces, hay varios cultivos que son realizados por, por una unidad productiva. Entonces sería merge 1M, ¿no? Merge 1M. Una unidad productiva puede realizar varios cultivos. Listo. Pues acá podemos explorar un poquito. Vamos a crear un identificador de unidad productiva, un identificador de la parcela y un identificador del cultivo. Tense cuenta que un cultivo, perdón, una parcela puede albergar varios cultivos. Tiene sentido, ¿no? Yo puedo tener mi parcela de tierra y en esa parcela de tierra dedicar una parte para papa, otra parte para camote, otra parte para hortalizas. Pues tiene sentido de que haya un código de parcela y en cada parcela puede haber varios cultivos. Algunas variables interesantes de esta encuesta son las siguientes. Vamos a ver acá. Superficie sembrada, superficie de riego, superficie que se dedica a la venta, superficie cuyo producto se dedica al autoconsumo, superficie que se utiliza para al autoinsumo y superficie que se utiliza para alimento de animales. Interesante, ¿no? Por ejemplo, superficie que se utiliza para sembrado. Puede ser que alguien tenga varias hectáreas, pero solamente siembran algunas, el resto de hectáreas puede estar descansando. En la agricultura es importante que las tierras descansen. Tú no puedes cultivar todos los años en la misma tierra. Tienes que cultivar algunos años y luego dejar que la tierra recupere sus nutrientes y después recién puedes cultivar de vuelta, ¿no? Eso depende de cada cultivo. Hay cultivos mucho más agresivos que, que absorben demasiado rápido los nutrientes y dejan a la tierra eh, muy empobrecida. Entonces tienen que descansar más frecuentemente esas tierras. Hay otros cultivos que no absorben muchos nutrientes, así que la tierra no tiene que descansar mucho tiempo ahí. Entonces, es interesante porque a pesar de que una familia o una unidad productiva tenga muchas tierras, eso no quiere decir que todas estén produciendo. Por eso se pide o se calcula la cantidad de tierras sembradas. Otro, cantidad o superficie de tierras con riego. La mayoría de cultivos, al menos en la economía peruana rural, no utilizan riego. Y eso es una gran desventaja en nuestro país, porque lo que se utiliza en el, en el Perú es el secano. El secano es simplemente dejar que los cultivos se alimenten de la lluvia. Eso se llama secano. Y eso no está bien en términos de productividad, porque si una unidad productiva quisiera ser muy productiva, quisiera ser muy eficiente, debería tener su sistema de riego, ¿no? De aspersión o cualquier otro tipo de riego. Pero resulta que en el Perú la mayoría de unidades productivas utiliza solamente secano. Entonces, una buena proxy de que si la unidad productiva utiliza tecnología o utiliza métodos modernos, es que tenga riego. Por eso se calcula el área con riego. Otro, superficie con destino de venta. Gran parte de lo que las comunidades, de la gente o la población rural produce es solamente para autoconsumo. Es decir, produces
solamente para que tu familia coma, pero muy poco es para la venta. Entonces, hay que diferenciar. Eso sería autoconsumo. Y autoinsumo se refiere a todo lo que yo produzco para luego transformarlo en otro producto. Por ejemplo, yo produzco, yo cultivo, supongamos, cultivo maíz, pero no lo voy a vender como maíz, sino que voy a hacer tortas de maíz y eso lo voy a vender recién. Produzco trigo, pero no voy a vender el trigo en sí, sino voy a transformarlo en harina. A eso se refiere. Y también es una buena proxy porque una unidad productiva bien organizada no debería vender sus productos tal como salen de la tierra, sino debería darles un valor agregado adicional. Luego, alimento de animales. Gran parte de la superficie de cultivo se utiliza para pastos, para alfalfa o para otros productos que sean de consumo para animales como cuyes, vacas, eh, y todo eso, ¿no? Entonces, también es importante calcular todo eso. Vamos a calcular eso. ¿Qué más? También se puede diferenciar el cultivo bueno, la superficie cultivada por tipo de cultivo. Por ejemplo, superficie dedicada para el café, para el cacao, para el maíz, para el plátano. ¿Se acuerdan los códigos que hace un rato les dije? Acá está, ¿no? Por ejemplo, el código 1203 es para café. El código 1202 para cacao. El código 2107 para maíz. El código 1171 para plátano. Lo que voy a hacer ahorita es hacer un collapse para sumar las áreas por unidad productiva. Vamos a ver, y acá dice. Esta unidad productiva tiene 9 hectáreas que siembra, 0 utilizan algún tipo de riego, es decir, todo lo hace con secano, con lluvia. 3 hectáreas lo utiliza para venta, o sea, el cultivo que sale de ahí lo vende. 2 hectáreas lo utiliza para autoconsumo, 0 para autoinsumo, 4 hectáreas para producir alimento para los animales, 3 hectáreas son café, nada de cacao, nada de maíz, nada de plátano. Siguiente. Esta unidad productiva tiene 6 hectáreas, no utiliza riego, solamente secano, lluvia. 2 hectáreas las utiliza para producir para la venta, media hectárea para autoconsumo, 0 para autoinsumo, 3,5 para producir alimentos para animales. Dos de estos, 2 de esas hectáreas son café, media es de maíz. Y así, acá solamente he sacado de algunos, ¿no? Café, cacao, maíz, plátano, pero podrían sacar para un conjunto bien largo de productos. Eso. Lo guardamos un ratito y ahora resulta que este módulo 4, que inicialmente estaba a nivel de cultivos, al hacer el collapse lo he transformado a nivel de unidades productivas. Entonces, ahora sí le puedo hacer merge con el módulo inicial, con un merge 1-1. Entonces, corro todo eso y acá he juntado y ya tengo una base de datos un poquito más grande, donde tengo información sobre cultivo, tengo información sobre el porcentaje de superficie que se dedica a cada tipo de cultivo o autoconsumo, autoinsumo, producto para animales y todo eso. Algo interesante que me olvidé destacar es esto. Una de las cosas que hace muy interesante trabajar con la Cenagro es que tenemos localización geográfica. Con esto de latitud y longitud, yo puedo agarrar un mapa y saber exactamente dónde está cada uno de estas unidades productivas. Y aunque no lo crean, eso es bastante, pero bastante, bastante importante, porque al menos en estudios de agricultura se puede hacer cruces de información con temperatura, superficie, latitud
pero altura sobre el nivel del mar, pendiente, con variables geográficas, ¿no? Para ver cómo la geografía afecta la productividad, cómo la geografía condiciona el tipo de producto, cómo condiciona el tipo de riego. Entonces, esa georreferenciación es muy importante. Y chicos, eso es el censo. No vamos a explorar más, solamente quiero que sepan que hay esta información en el censo y no indagamos más en el censo porque ya les dije que es un tema que muy pocos se van a dedicar finalmente. Así que eso es lo que vamos a ver en el censo. Ahora vamos a pasar a la ENA. ¿Así hay preguntas, chicos? El censo ha sido solamente levantado en el 2012, pero además del censo, también tenemos información agropecuaria en la encuesta nacional agropecuaria. Vamos a buscar encuesta, ¿dónde está la encuesta? Encuesta Nacional Agropecuaria, que se le conoce como la ENA, que, como su nombre mismo lo dice, no encuesta, no levanta información sobre todos los productores agropecuarios, solamente sobre una muestra. Y esta encuesta se ha levantado desde el 2014 hasta el 2019. Se va a volver a levantar este año, creo que ya se está levantando. Se dejó de levantar básicamente por el COVID, pero este año creo que ya salió el financiamiento para la ENA. Creo que por ahí vi un decreto supremo donde ya daban autorización para el desembolso para que hagan esta encuesta para el 2023. Entonces, como no tenemos censo, tenemos encuesta para los demás años. Esta encuesta tiene preguntas muy parecidas a las de la Cenagro. Igual tiene preguntas sobre superficie cultivada por café, cacao, plátano, papa, camote. Tiene información sobre eh, tamaño, tipo de riego, cantidad de cultivos, superficie, quién es el productor, qué edad tiene el jefe de la producción, todo. Lo mismo que tiene la Cenagro, tiene esta encuesta, solamente que ya no es para toda la población agropecuaria, sino solamente para una muestra, ¿no? Entonces vamos a explorar un poco. Yo ya les pasé en Paideia algunos, eh, algunos módulos, pero si ustedes están con más ganas de aprender sobre esto, los módulos también los pueden descargar acá, ¿no? Encuesta Nacional Agropecuaria. Acá ven los módulos. Hay un módulo sobre características de la unidad agropecuaria que estaba también en el Senagro. Superficie cosechada, sembrada, producida, también estaba en la Senagro. Producción de pastos, es decir, producción para el consumo de animales. Producción de pastos para animales. Pérdida total de producción o superficie también estaba. Producción y desechos también. Derivados agrícolas también. Superficie. Subproductos agrícolas, costos de producción, buenas prácticas agrícolas, producción pecuaria, que serían animales, subproductos pecuarios, derivados pecuarios, buenas prácticas pecuarias, inocuidad agroalimentaria, servicios de extensión agropecuaria, asociatividad, que también estaba en la Senagro, servicios financieros, costos de producción de la actividad agropecuaria, características del productor agropecuario y su familia, características de la unidad agropecuaria del día de la entrevista, cultivos instalados y sembrados, uso de tierras, existencia de ganado, aves y otros animales, y la base de datos espacial para ver en dónde está cada unidad productiva. Lo pueden descargar en SPSS o también está en Stata. Y acá sí se puede descargar de frente Stata. Ustedes dirán, ¿por qué hay bases de datos que están en SPSS, otros en DBF, otros en Stata? ¿Por qué no lo ponen solamente en un formato?
El INEI pone el formato dependiendo de qué tipo de profesionales accede a esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, esta encuesta nacional agropecuaria y el Senagro lo utilizan más que todo geógrafos. Muy pocos economistas lo utilizan más geógrafos. Sobre todo la Senagro. La Senagro la utilizan un montón de geógrafos. Y los geógrafos no utilizan Stata, los geógrafos utilizan más DBF. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un programa que se llama ArcGIS o simplemente GIS. Y ahí en ese programa es fácil importar formato DBF. Entonces, ellos están acostumbrados a ese tipo de formato. Esta encuesta nacional agropecuaria la utilizan bastante administradores, ¿no? Porque eso tiene que ver con export. Esto es una base de datos importante para exportación, para tomar decisiones sobre empresas o agro, eh, sobre productos agropecuarios. Entonces, lo utilizan un montón de especialistas en el tema, administradores. Entonces, ellos utilizan sobre todo SPSS, ¿no? Y bueno, de vez en cuando lo utilizan los economistas, por eso también lo ponen en stat. Vayamos acá a los módulos de la ENA. Vayamos al módulo que se llama 01, capítulo 101, que es el módulo 1. Igualito, lo que voy a hacer es convertir todos los nombres de las variables a minúscula para que sea homogéneo. Voy a generar un identificador de cada unidad productiva y algo que a veces se hace es identificar a las unidades productivas que no han realizado actividad en el último año. Entonces, hay una variable que se llama P102-3 que me dice si la unidad está activa o no está activa en producción. Me dice, ¿no? Si no está activa, la puedo borrar. Eso depende de su investigación. Pero otra variable que me interesa es esta, P104-HA, que me dice cuál es la superficie total que tiene la unidad agropecuaria. Acá veo que hay unidades agropecuarias que van desde 0.001 hectáreas hasta unidades agropecuarias que tienen 75.000 hectáreas. Enorme, ¿no? Pues hay de todo tipo. Hay desde empresas, pero desde familias chiquitas que tienen una parcelita de tierra hasta empresas gigantes que tienen hectáreas de hectáreas de producción. Podemos poner un histograma, P104, sub-guión sub, sub-guión H. Voy a hacer un histograma simple, ¿no? La mayoría de unidades productivas son bien chiquitas, cercanas a 0 hectáreas, pero hay una que otra observación que son empresas bien grandes. Hay 70.000 hectáreas, sí, casi 60.000 hectáreas. La mayoría están acá cercanas a cero. La mayoría, al menos en el Perú, la mayoría de unidades agropecuarias son familias que tienen su terrenito chiquito. Listo, entonces ese capítulo 100 tiene información sobre su ubicación, en qué departamento, provincia. Tiene información si la encuesta ha sido completada o no, en qué región está. Tiene un factor de expansión, ¿no? Como es una encuesta, necesita un factor de expansión. ¿A cuántas unidades productivas representa cada unidad productiva encuestada? Su clasificación, si es pequeño, grande o no. ¿Qué idioma habla el jefe de esa unidad productiva? Si acá en esa pregunta me dice si esa unidad se dedica a la actividad agrícola o a la actividad pecuaria. Por ejemplo, que está en la fila 1, se dedica a la agrícola y a la pecuaria, a ambos. El de acá, el 6, solamente se dedica a la pecuaria, no agrícola, es decir, solamente tiene animales, pero no cultiva ningún producto. Y así, ¿no? Por ejemplo, este 27 sí es agrícola, pero no es pecuario, cultiva,
pero no tiene animales. Y también tenemos más información desde qué año produce, cuántas hectáreas tiene, básicamente eso. Y acá también hay una pregunta interesante, sin tierra. Si bien es cierto, puede ser que pregunten cuántas hectáreas usted trabaja, esas hectáreas pueden ser de propiedad de esa unidad o pueden ser alquiladas, pueden ser cedidas, pueden estar simplemente eh, en la sierra hay un tipo de producción que es compartida, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo tierras, yo puedo decirle a algún conocido, oye, yo trabajo tu tierra y te doy la mitad de la producción. Eso es típico en la sierra, que uno pone la tierra y el otro pone la mano de obra y el capital o lo necesario. Tiene un nombre en particular, ya me olvidé hace años, pero es muy típico, muy común ese tipo de producción. Acá preguntan, ¿esa unidad productiva tiene o no tiene tierra? Ahí está, aparecería. Ahí su compañero más me hizo acordar, aparecería. Eso seguro lo van a ver en teoría del desarrollo, creo que por ahí se aparecerían. Listo. Entonces, eso es. Luego, hay un módulo que se llama 01 cap 100 subguión 2, que ya no está a nivel de unidades agropecuarias, sino a nivel de parcelas. Entonces, acá me dice, vamos a abrir, y acá me preguntan cositas de la parcela, ¿no? Si es propietario de la parcela, si tiene título sobre la parcela, no tiene título sobre la parcela, si ha sido trabajada la parcela el último año o no, ha estado descansando quizás la parcela es de la empresa, es eh, de un comunero, es arrendada o solamente es poseída, si en los últimos años ha habido siembra o cosecha, eso es a nivel de parcelas. Igual, convirtamos todos los nombres de las variables a minúscula, creamos un identificador de la unidad productiva, un identificador de la parcela, y veamos la variable P110 o todas las variables que empiezan en P110, ¿no? Por ejemplo, P110.1 es, esta parcela es de su propiedad, y me dice acá que 58.569 dicen que sí es propietaria de esa parcela. 29.132 dice que no es propietaria de la parcela que trabaja. Eh, la chacra es de comunidad de los comuneros. 16.431 dicen que sí. Esta parcela es alquilada. 5.537 dicen que sí. Esta parcela es, o sea, no es de ellos, pero la han tomado como posesión, ¿no? Mm, algo así como la utilizo, pero no es mía. No pago alquiler, pero igual la utilizo. 4.280. De otros, 5.363. Entonces, en ese módulo tenemos información básicamente sobre quién posee la parcela. En el capítulo 200 ya no está a nivel de unidad productiva ni a nivel de parcela, sino está a nivel de cultivo. Entonces, vamos a ver, cada una de las filas es un cultivo, al igual que en la Senagro, ¿no? En la Senagro también había un módulo que estaba a nivel de cultivo. En este caso, vamos a ver, no me gustan los nombres de variables que ponen acá. Veamos. Arriba. Nombre del departamento, nombre de la provincia, nombre del distrito, unidad agropecuaria. Tiene acá su factor de expansión, evidentemente. El número de parcela, el número de cultivo.
si si esta parcela ha sido producida, con qué ha sido producida, o qué ha producido la parcela: maíz, yuca, pasto, mango, maíz, limón, maracuyá, yuca. Hay un montón de productos, ¿no? Entonces, acá puede ser que varias filas sean de una misma unidad productiva, ¿no? Veamos. Vamos a ver esta dummy, o esta variable que es de riego, que viene de la variable P213. La P213 es una variable que dice qué tipo de riego utiliza: exudación, goteo, microaspersión, aspersión, multicompuertas, mangas, gravedad, otros. En caso no utilice ningún tipo de riego, quiere decir que solamente es secano, ¿no? Que utiliza la lluvia. Vamos a, vamos a crear esa dummy que es de riego. Acá me dice 60.466 unidades productivas utilizan algún tipo de riego y 62.239 no utilizan ningún tipo de riego, es decir, solamente cultivan en secano o con lluvia. Vayamos a la variable P213. La variable P313 me dice: para la siembra, ¿usted utilizó algún tipo de semilla certificada o no certificada? ¿No? Esto es interesante. La mayoría de unidades productivas en el Perú utilizan no certificadas, ¿no? Es decir, yo siembro trigo con las semillas de trigo que me sobraron de la anterior producción, porque el mismo trigo sirve como semilla. La papa igual. Ustedes han visto cultivar papa, simplemente es poner las papas que ya crecieron y ponerlas debajo de la tierra. Lo ideal sería que se utilicen semillas certificadas que han estado en laboratorio y que permitan que la producción sea mucho más eficiente, ¿no? Pero lamentablemente, como se dan cuenta acá, el 90% utiliza semillas no certificadas. Ahora utilicemos el factor de expansión. Bien. Si utilizamos el factor de expansión, si no utilizamos el factor de expansión, me dice que el 95.04% no utiliza semillas. Si utilizo el factor de expansión, me dice que el 96.4% no utiliza semillas certificadas. Hay una diferencia no muy grande, pero igual. Siempre hay que utilizar el factor de expansión porque recordemos que es una encuesta, no es un censo. Ok. Bien, chicos, ¿hasta ahí preguntas? Lo último de hoy día, en estos 2 minutos, es esto. Ustedes se dan cuenta acá que acá en CCDI aparece código, pero con un rombo acá. Conglomerado N y un rombo, N y un rombo, N y un rombo, rombo, cuantas con un rombo, acá hay un rombo, rombo, acá en año, en lugar de la ñ, hay un rombo. Bien feo, ¿no? Eso sucede cuando aparecen ñes con su guiño arriba, aparece cuando hay tildes, aparece cuando hay símbolos que Stata a veces no identifica bien. ¿Cómo corregir eso? De la siguiente forma. Lo primero que voy a hacer es poner dónde estoy trabajando, dónde está guardada mi base de datos. Luego le voy a poner esto. Le voy a poner Unicode, Analyze y el nombre de la base de datos. Acá le digo, analízame esta base de datos. Y lo que me va a decir Stata es: después de analizar tu base de datos, he identificado que tu base de datos tiene un formato de textos de UTF-8. ¿Ok? Y luego le digo, agarra esa base de datos, no, bueno, agarra y ten listo este formato que se llama Latin 2. Y finalmente le digo a la base de datos, que se llama 01cap100-1, ponle este formato Latin 2.
Y lo que me está diciendo acá es, ok, vamos a examinarlo y vamos a corregir tu, tu formato de letras. Y como se dan cuenta, ahora este año, que antes era un rombito, el ñ, ahora sí aparece como año. Código, que antes era un rombito, ahora aparece con tilde. Conglomerado número, que antes aparecía un rombito, ahora está bien escrito, ¿no? Entonces, para corregir esos problemas con los símbolos raros, se utiliza estas tres líneas: Unicode Analyze, Unicode Encoding y Unicode Translate. ¿Ya? Y eso va a ser bien común, sobre todo cuando son bases de datos que no coinciden con el idioma en el cual está su stata. Por ejemplo, acá puedo sospechar de que el stata que hemos descargado venía en inglés y le hemos importado una base de datos en español, entonces por eso a veces sucede eso. Ok, chicos, preguntas. Eh, sí puede afectar. Por ejemplo, acá no tenemos ningún ejemplo, pero a veces el año, acá, si en el nombre de la variable hubiera aparecido año, con ñ, probablemente en lugar del ñ, el nombre de la variable, hubiera aparecido un rombito o un cuadradito. Si hubiera hecho esto, hubiera eliminado ese rombito o ese cuadradito. Es común eso de que cuando la variable se llama año, siempre se distorsiona. Ok, chicos, preguntas. Sí, un archivo DBF se puede abrir, eh, o sea, un archivo DBF se puede transformar a Stata y recién ahí lo puedes abrir a Stata, ¿no? Un archivo DBF no puedes abrirlo de frente en Stata. Y en ArcGIS sí se puede abrir, porque usualmente el archivo DBF en ArcGIS sirve para meter información que corresponde a unidades territoriales en ArcGIS, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el mapita de Perú en ArcGIS, lo que le puedo meter es un DBF sobre las características de los departamentos de Perú o características del distrito del Perú. A eso se refiere. Acá también se puede importar rápido. Acá dice importar y acá debe estar DBF. Puedo abrir DBF en esta. También podrían importar el formato SPSS de frente con acá, pero no se lo recomiendo porque a veces eh, no jala las etiquetas, ¿ya? Estas etiquetas, cuando yo las jalo de frente, por acá, con importar de este SAP, de este SPSS, a veces esas etiquetas no se jalan. Aparece vacío todo eso. Por eso es que mejor les puse acá que se importe con import SAP, que este sí permite quedarse con los nombres de las etiquetas. Ok, chicos, ya nos pasamos 4 minutos. Así que cuídense y ya nos vemos el jueves.